Puedo empezar, ¿no? ¿Sí? Bien. Buenos días. Mi nombre es David Reyero, soy profesor en la universidad. No estoy acostumbrado a hacer estas cosas porque yo doy clase, claro, hablo en público y no tengo ningún problema. Es más, me gusta. Pero primero veo a la gente y aquí con todo el foco dándome en la cara no veo a nadie. O sea, eso tiene alguna ventaja, digo yo. Y bueno, este momento es para intentar decir algo que nos pueda ayudar a pensar, porque lo único que yo sé hacer, y no sé si lo hago muy bien, es ayudar a pensar. Entonces, ¿sobre qué vamos a pensar en estos 15 minutos? O 10, los que dure. No creo que me pase de tiempo. Pues vamos a pensar en la visión del centro educativo. Vamos a pensar en cuál es el objeto de la enseñanza, en el fondo, porque tener una visión de centro educativo implica, en primer lugar, tener una reflexión sobre cuáles son los fines de la educación. ¿Y cómo establecemos o defendemos esa visión? Ese es un poco el objetivo de esta pequeña charla. Para hacerlo, voy a acudir a una historia, a un mito. El recurso al mito para pensar no es algo que se me haya ocurrido a mí, es algo que ya hacía Platón, por ejemplo, con el mito de la caverna para saber lo que es el conocimiento y el aprendizaje. O también cuando habla de Teus y Tamus, para hablar de lo que es el aprendizaje por escritura. En fin, Platón era un aficionado a utilizar la mitología como elemento importante para empezar a pensar. Y la mitología nos ofrece algunas cosas que son interesantes. La mitología y las narraciones en general, que son acciones. Nos ofrece movimiento. Una charla más o menos sin acudir a la mitología, pues yo podía decir características que tiene que tener la visión educativa. Pero las características no nos hablan del movimiento. Y yo creo que es importante que veamos la educación como un movimiento. Y por eso voy a acudir a un mito. Un mito que tampoco me he inventado yo, claro, porque eso es lo que tienen los mitos. Y además, sobre el que yo tampoco he sido el primero que ha escrito. De hecho, el primero o el que a mí me ha inspirado esta charla es un autor, un filósofo que se llama Javier Gomá, que escribió en 2007, hace 15 años, un texto titulado Aquiles en el gineceo. Aquiles en el gineceo es la historia de Aquiles siendo un niño adolescente. Aquiles en el gineceo forma parte de una tetralogía que tiene Gomá sobre la ejemplaridad. Dice Gomá en la presentación de esa tetralogía, algo que voy a leer. Dice Gomá, ¿qué es lo justo, lo bueno, lo útil, lo santo, lo noble, lo bello, en definitiva, lo humano? Y se contesta, lo que hacen y dicen los héroes ejemplares. ¿Qué es el ser? El ejemplo personal. ¿Qué es la verdad? Su imitación. Es verdad que nosotros nos hacemos imitando modelos que pensamos que son ejemplares de aquello que nosotros realizamos. Para desarrollar o ejemplificar el proceso de formación del héroe, Javier Gomá acude a la figura de Aquiles. Aquiles pasa de un estadio en el que es inmortal, a hacerse mortal. Es decir, lo que tiene que aprender Aquiles es la mortalidad. Aprendemos a ser mortales. Aquiles es hijo de Peleo y Tetis. Tetis es una diosa y como hijo de una diosa adquiere la característica de la inmortalidad. Pero Aquiles tiene una profecía sobre él, sobre su vida. Si acude a la batalla de Troya, va a morir. Será considerado un héroe para los griegos, una persona importante, relevante, pero morirá. En esa tesitura, su madre, Tetis, que es el arquetipo de un tipo de afecto, lo encierra, porque claro, la madre no quiere que Aquiles muera. Y lo encierra en un gineceo rodeado de doncellas en la isla de Esciros. Nos aparece ya en esta historia mitológica una verdad muy profunda y a la que todos los que nos dedicamos a la educación o os dedicáis a la educación en centros educativos de infantil, primaria o secundaria tenéis experiencia. Y es que hay un conflicto a veces entre los intereses del afecto y los intereses de la polis o los intereses de la ciudad.
aunque es necesario ver a la familia como un aliado, no siempre la familia es un aliado de la educación. Esto es una cosa que ya no sale en el mito de Aquiles en el gineceo, tal y como lo cuenta Javier Gomá. Toda la obra de Gomá es, por lo tanto, una reflexión en este sentido, una meditación sobre el sentido de la inmortalidad adolescente y el complejo, pero necesario, aprendizaje de la mortalidad adulta. Ese paso de lo que llamaba antes el estadio estético al estadio ético, utilizando la terminología de otro filósofo que se llama Søren Kierkegaard. Todos, dice Gomá, aprendemos ese camino. Todos nacemos y vivimos en la inmortalidad inicial. Y todos aprendemos a ser mortal. Claro, este lenguaje suena extraño. Seguro que alguno está pensando, yo inmortal nunca me he sentido, siempre he sabido que voy a morir. Bueno, en teoría lo has sabido, pero no lo has sabido. Aunque suene raro, aprendemos a ser mortales. ¿Y qué es la inmortalidad? ¿Qué es la inmortalidad? O sea, ¿qué es ese estadio de inmortalidad en el que todos estamos? Esa inmortalidad es esa conciencia narcisista propio del adolescente que vive en la ociosidad subvencionada, expresión de Gomá, con una plenitud de opciones, pero sin tomar parte por ninguna. Porque toda decisión que implique tomar parte por esa pluralidad de opciones implica ya empezar a morir. Empezar a morir es comprometerse, cuando ya no vives para tus deseos infinitos, sino vives para el deber, la obligación que adquieres en ese compromiso. Vivimos en una cultura en que haya adolescentes inmortales de más de 15 años, de 20, 30, 40, incluso 50 años o más. Entrar en la mortalidad en la vida adulta, en el compromiso, con el funcionamiento que ese compromiso exige, pagar facturas, es ejemplificado en el mito en la batalla de Troya. La batalla de Troya es negarte a tus deseos y entrar en el compromiso con las obligaciones de la ciudad. Ese paso de la inmortalidad adolescente a la mortalidad adulta, para darlo es necesaria una figura, la figura de Ulises. Ulises encarna el arquetipo del líder educador. Entra en el gineceo de Esciros para sacar a Aquiles de su ociosidad entre doncellas y llevarle a batallar. ¿Qué características tiene Ulises? Que son las interesantes para pensar un poco en esta visión de la educación o del liderazgo educativo. Pues lo que caracteriza a Ulises, primero es que es un guerrero. Estamos acostumbrados no estamos muy acostumbrados a ver metáforas educativas relacionadas con la batalla y la guerra. Pero es que educar tiene mucho más de batallar que de conversar, aunque estemos acostumbrados a ver educar como una especie de conversación. Muchas veces es una batalla. ¿Cuál es el problema que tiene Ulises? El problema que tiene Ulises es el de encontrar razones que lleven a Aquiles a abandonar la inmortalidad, porque es que en la inmortalidad se vive bien. De hecho, en la inmortalidad se vive. En la mortalidad se muere. Y encontrar razones para morir no es tan fácil. Pues bien, Ulises, que también ha pasado por esta experiencia, es un guerrero que recibe la misión de la polis. Es decir, no es una misión que él se inventa. Ser educador no es algo que tú decides y que tú defines los objetivos. Los objetivos vienen dados por la polis, por la cultura. La cultura en la que vivimos tiene unos objetivos para con los jóvenes y los niños a los que educamos. Ulises al principio, si examinamos su vida, esto ya no está en Gomá no habla de Ulises. Ulises en su vida, si la examinamos, es una persona que al principio también se resiste a esta misión. O sea que si hay aquí directores que, por ejemplo, dicen ¿en qué momento elegí yo la dirección? ¿O quién me mandaría a meterme en este asunto? ¿O me gustaría haberme hecho el loco? Pues estáis realmente en el mismo plano que Ulises. Porque Ulises al principio se hizo el loco. No quería ir a la guerra de Troya. Pero Ulises era un adulto. Era un adulto y asumió las consecuencias que tiene pertenecer a la Grecia clásica de su momento. Entonces, es una misión que no se inventa, hemos dicho.
Pero también es importante que reflexionemos aquí en qué medida nosotros estamos contentos con la misión que se nos encarga, porque tampoco somos autómatas que replicamos los objetivos que la autoridad o el poder tiene sobre la gente. Tenemos algo de margen para decir qué consideramos bueno o malo. Pero es la primera cosa que hay que preguntarse. Es decir, de las cosas que recibimos, de las órdenes que recibimos, según la posición que ocupamos, ¿con qué cosas estamos de acuerdo y con cuáles podemos tratar de modificar o poner nuestro sello? Esta sería la primera pregunta. La segunda característica de Ulises es que no lo tiene fácil. Ya hemos visto cómo Tetis, que es el arquetipo de la afectividad infantilizadora, encierra a Aquiles en el gineceo. Todo conspira para que Aquiles no vaya a Troya. No solo su madre Tetis, sino también el rey de Estiros, Licomedes, que es el que colabora en prohibir que nadie entre allí. O sea, se alía con Tetis. Nosotros vivimos en un mundo cultural en el que también hay un montón de cachivaches, principalmente, que conspiran para evitar que Aquiles vaya a Troya, nuestros particulares Aquiles. Entonces, para conseguir su misión, lo que hace Ulises es disfrazarse. La relación que tenemos con nuestros estudiantes, incluso con los propios profesores, la relación no viene dada, hay que generarla, hay que crearla. Hay que utilizar una especie de disfraz, dice el mito, para romper todas estas dificultades que se le ponen entre medias. Ulises se disfraza de mercader. Y en este disfraz de mercader mete una serie de baratijas, ¿vale?, para las doncellas que vivían en el gineceo, y entre esas baratijas mete dos armas, mete un escudo y una espada, que son armas que necesitará Aquiles en su futuro en la batalla de Troya, en su compromiso con la polis, en la tarea hacia la que Aquiles está llamado. ¿Cuáles son nuestras armas? Sería la pregunta que debemos hacer, porque nosotros tenemos ahora un conflicto con las armas que utilizamos en la educación. Parece evidente que hasta hace muy poco tiempo las armas con las que nosotros llevábamos a nuestros particulares Aquiles a las particulares batallas de Troya, a su particular vida adulta, eran los conocimientos disciplinares, la matemática, la lengua, la historia, la geografía, la educación física, es decir, lo que constituye el currículum de la escuela. Esas son las armas que tenemos, esas son las armas. Sin embargo, hoy en día esas armas parece que están como en crisis. Y voy a hablar brevemente de esa crisis acudiendo a la cita de una influencer que se llama Samantha Hudson, en una cosa que se hizo viral, ¿vale? Se hizo viral en Internet. Ella participó en un programa de televisión. Y entonces ella decía de la escuela: estoy convencida de que es que el sistema educativo actual está fatal, porque te enseñan los reyes visigodos las matemáticas, que no estoy en contra de ninguna de esas disciplinas, ni quiero desmerecer a todos los docentes que trabajan en ellas. Pero te enseñan un montón de cosas que realmente tú no puedes aplicar en tu día a día. Y en cambio, cosas tan necesarias como la gestión de emociones, gestionar un ataque de ira, gestionar la envidia, gestionar la frustración, aprender a relacionarte de una manera apropiada y correcta, esas son cosas que tú no tienes por qué saber y que nadie te enseña. En cambio, luego te enseñan a dividir. Yo no sé dividir a día de hoy. Esto dice Samantha, ¿eh? Yo sí sé dividir. No lo sé, pero me da igual, porque eso lo hace el teléfono. En cambio, herramientas psicológicas no me las da una máquina, y eso es súper necesario. Porque cuanto mejor esté a nivel emocional, más estable, cuanto más cuidados hay en tu entorno, cuanto más aprendas a relacionarte de una manera apropiada con tus familiares, cuanto antes aprendas eso, mejor. Bueno, y hace una discusión en torno a este tipo de cosas. Samantha Hudson, en 2021, venía a decir algo que dice mucha gente. Es decir, las armas que tenemos que esconder entre nuestro bagaje de mercaderes ya no son los conocimientos, es otra cosa, quizás libros de mindfulness. Bueno, esta sería otra cosa sobre la que hay que pensar, ¿vale? Frente a lo que dice Samantha Hudson, sigue habiendo voces, como por ejemplo la de Steiner, que dice: ¿con qué derecho puede uno obligar a un ser humano a alzar el listón de sus gozos y sus gustos? Yo sostengo que ser profesor es arrogarse ese derecho. No se puede ser profesor sin ser por dentro un déspota, sin decir: te voy a hacer amar un texto bello, una música hermosa, las altas matemáticas, la historia y la filosofía.
Son estas las armas que seguimos necesitando para sacar a Aquiles del gineceo. Son estas las armas sobre las que tenemos que reflexionar cómo introducirlas en el gineceo con tanto ruido en la cultura en la que vivimos. Y este es un poco el mito que quería presentar para esta iniciación sobre la visión de la escuela. Muchas gracias.